continuación, tengo también el honor y el gusto de presentar al ingeniero Juan Machín, que déjenme les comento que además de ser personaje importantísimo también en el mundo de cuestión de adicciones, de prevención, de tratamiento y demás, es un gran artista. Que ha, bueno, pues tenido incluso también exposiciones, es otra parte de él que tiene muy desarrollada y que además mucha gente incluso conoce su obra, que ha también tenido contacto con él a partir de los dibujos que el maestro Machín hace. Y bueno, el ingeniero Juan Machín es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es especialista en educación en políticas de desarrollo por parte del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Y además desde el 2011 es director, profesor e investigador de CAFAC. Pues adelante, sin mayor preámbulo, un abrazo enorme, querido maestro Machín. Adelante, les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y no sé si puedan empezar ya la presentación. Exacto. La que sigue, por favor. Pues vamos a hablar acerca de política de drogas, pero me gustaría empezar con dos asuntos previos. Por un lado, ¿desde dónde hablo? Que en este caso es desde una propuesta que llamamos el metamodelo ECO 5. Y por otro lado, después un poco acerca de qué son o cómo entendemos las drogas. Entonces, bueno, el metamodelo ECO 5 o ECO a la quinta es un juego de palabras. Son 5 elementos esenciales que nosotros proponemos para intervenir. Y uno es la epistemología de la complejidad, ahí sería el primer ECO. Ética y comunitaria, el segundo ECO. Una estética colectiva de la liberación, tercero. Una erótica corporizada y una ecología convivencial. No entro en mucho detalle, hay referencias que ustedes después podrían ver, descargar gratuitamente, pero básicamente la idea es que hablamos que es un metamodelo porque es un modelo para desarrollar modelos de intervención. Y entonces, para eso, nosotros tenemos un marco teórico metodológico a partir del cual se desarrollan investigación en la relación y en la acción, y a partir de la formación que nosotros hacemos de los equipos para que puedan hacer esa investigación y desarrollen ellos su propio modelo de intervención, ellas o ellos, su propio modelo de intervención. Entonces, la que sigue, por favor, es el metamodelo ECO 5, es una profundización y una evolución que yo he propuesto a partir del metamodelo ECO 2, que también desarrollamos colectivamente con otras organizaciones y que actualmente, bueno, es toda una red de organizaciones, una red de redes de organizaciones que está aplicándose en 14 países de Latinoamérica. Se ha experimentado también en Asia, en algunos países, y también se han tenido procesos en Cuba y en Haití, ¿no? Aparte de la red latinoamericana. Entonces, bueno, es una propuesta que se ha desarrollado gracias al impulso de muchos actores, en particular la Cáritas alemana y el gobierno alemán, y muchas organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 300 que forman actualmente la red raíz. Entonces, bueno, yo propongo una profundización que es la del ECO 5, que bueno, al final viene en la bibliografía, se puede descargar ese texto. Y bueno, la que sigue, por favor. También hay muchos textos y muchas publicaciones en torno al metamodelo ECO 2, que se pueden descargar, muchas de ellas gratuitamente, muchas de ellas desde políticas públicas de diferentes gobiernos, de Uruguay, de Argentina, de Costa Rica, de Colombia, aquí mismo México, de Brasil. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, desde ahí yo hablo, ¿no? Desde esa propuesta del metamodelo ECO 2, que después he propuesto que se convierta en ECO 5. La idea es que cuando hablamos de drogas estamos hablando de sustancias químicas, pero que su relación con las personas no tiene solo que ver con una dimensión química o bioquímica, fisiológica, sino que tiene que ver con muchos otros aspectos que son culturales, sociales
Y entonces tanto los efectos como las consecuencias tienen que ver con eso. Por eso el tema de política de drogas, pues es un tema bastante complejo, porque si fuera un tema solo de salud, un tema muy concreto, pues sería mucho más fácil de abordar, pero tiene muchas dimensiones. Entonces, la que sigue, por favor. Eh, las- la humanidad ha estado relacionada siempre con el uso de sustancias desde su origen, o sea, hay evidencias arqueológicas, antropológicas de su uso desde el inicio de la humanidad, es tan antigua como la historia misma de la humanidad. Incluso hay autores que sugieren que es gracias al uso de sustancias que nosotros pudimos desarrollarnos ya como Homo sapiens. El proceso de hominización se completó o fue facilitado gracias a la experimentación de uso este, de sustancias como algunos hongos, algunas raíces, algunas flores. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Entonces, la diapositiva sigue, por favor. Aquí en particular en nuestro país y en Mesoamérica, el uso de sustancias ha estado súper extendido. Aquí tenemos una imagen que está en el Museo de Antropología, el dios Xochipilli, el dios o príncipe de las flores, que precisamente en su cuerpo y en la base en la que está sentado, está cubierto de diferentes fuentes psicoactivas, como son flores, como son cactus, como son hongos, que son todavía hoy en día utilizados por diferentes culturas. Ahí está, por ejemplo, el mismo tabaco, está el peyote, está la, eh, varias flores, ¿no? Daturas, etcétera. En plena guerra contra las drogas, el presidente Calderón, el billete de 100 pesos tenía esta imagen del dios Xochipilli. Entonces es un dios que podríamos decir que es el dios de las drogas, pero además es el dios del baile, de los cantos, del amor, del placer, de mucho de lo que hace que la vida valga la pena vivirse. Incluso está sentado en una posición de éxtasis, ¿no? Probablemente en un viaje psicoactivo. La que sigue, por favor. Entonces, yo comento que es un tema de sustancias, pero las sustancias es solo una de las dimensiones. La interacción de las sustancias con las personas, pues tiene muchas dimensiones que hay que tomar en cuenta y tomar en cuenta también que va a actuar diferente con nosotros dependiendo de nuestro sexo, dependiendo de nuestra edad, de nuestro peso, pero también hay aspectos psicológicos, psicosociales, sociológicos, antropológicos, políticos, va a cambiar también en el tiempo y en el espacio, en una misma ciudad, en diferentes momentos, el uso es diferente, o en diferentes ciudades en el mismo tiempo es diferente, o en diferentes países o diferentes contextos. Entonces, el uso de sustancias y la relación de las sustancias con las personas es hiper complejo. Ahí pongo un fractal para representar esta hipercomplejidad. Es un universo con muchas dimensiones que normalmente lo que se hace es que sea sobresimplificado. Entonces, la que sigue, por favor. Eh, no, como el uso de sustancias es tan potente, incluso era una de las formas en que los griegos, Hipócrates o Galeno, definían a los fármacos, a las sustancias psicoactivas, a las drogas, precisamente porque vencían al cuerpo en lugar de ser vencidos por él, o que alteraban o que modificaban el estado presente. Entonces, es tan potente el uso, los efectos que tienen muchas veces estas sustancias, que las culturas han aprendido a relacionarse con ellas de diferentes maneras y han generado diferentes mecanismos, rituales, cosmovisiones para poder mediar y gestionar este uso. Sin embargo, ya en la modernidad empezamos a encontrar que hay una respuesta, sobre todo con cierto tipo de sustancias que se empiezan a clasificar como ilegales y se empieza a crear un marco jurídico, un marco político de representaciones sociales que empiezan a satanizar estas sustancias, que incluso en algunos momentos pues, se ha aplicado a sustancias como el café en otros tiempos, o al tabaco,
al alcohol. Y entonces, bueno, diferentes sustancias que han sido vueltas ilegales y su uso, su producción, su venta se han vuelto un delito. Entonces, actualmente, en general, cuando hablamos de la política de drogas, se habla sobre todo de dos respuestas. Por un lado, la reducción de la oferta y por otro, la reducción de la demanda. La reducción de la oferta es que no haya drogas. Entonces, es sobre todo a través de un sistema complejo, legal, policial, penal, militar, que tratan de evitar la producción, el tráfico, la distribución o incluso el uso, ¿no? En segundo lugar, se busca también el perseguir a quienes lo producen o a los que, y en ese sentido, lo que ha generado es una gran criminalización, sobre todo de los sectores más pobres, de los campesinos, de jóvenes usuarios, de personas que ven en el narcotráfico o en la venta de sustancias una salida económica, etcétera. Y entonces, bueno, eso ha generado una saturación de las cárceles, etcétera. Entonces, la reducción de la oferta, que tiene esa lógica, ¿no? De destruir, de desaparecer las drogas, su ideal es un mundo libre de drogas, pero no de todas las drogas, porque obviamente incluso nuestro cuerpo produce sus propias drogas. El café, muchos tés, etcétera, todos esos tienen efectos psicoactivos, son drogas, muchas son drogas médicas. Entonces, solamente ciertas drogas es de las que se está hablando. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. La reducción de la demanda tiene que ver con precisamente dos grandes lógicas, que por un lado es la prevención y el tratamiento. Sobre todo la política, desde el punto de vista conceptual y operativo, se ha orientado, aunque se habla de reducción de la demanda, sobre todo se ha orientado a la reducción de la oferta. Y eso se ve, por ejemplo, en los presupuestos. O sea, hay una desproporción en el presupuesto dedicado a la reducción de la oferta comparado con la reducción de la demanda. Esta política es un fracaso brutal y está demostrado con muchísimos datos a lo largo de muchos años, y lo que ha generado es daños ambientales, ha generado problemas a las personas. Harry, ya lo decía David, tras el grito, habla de cómo su objetivo al final fue estigmatizar, excluir y destruir prácticamente a las personas. Y entonces, bueno, ha generado muchísimos problemas, un mercado criminal enorme, la injerencia de Estados Unidos en otros países, violaciones de derechos humanos, la destrucción del medio ambiente, etcétera. Incluso, la que sigue, por favor, la misma ONU, en la agencia que tiene que ver con la política de drogas, ¿no? UNOD, reconoce que tiene efectos no deseados muy graves, como la creación de un vasto mercado criminal, el desplazamiento del mercado de drogas ilegales a nuevas áreas, o sea, el efecto globo, el que continuamente están apareciendo nuevas sustancias ilegales para salirse del marco jurídico actual, la distracción de fondos que deberían orientarse a otras áreas principales como la educación, la salud, la investigación, etcétera. La estigmatización de las y los usuarios, que entonces se vuelve incluso un problema para que puedan acceder incluso al tratamiento. O sea, personas que tienen un problema de uso de sustancias, por este estigma, incluso tienen una dificultad para poderse acercar a estos servicios, que además no se les dedica presupuesto ni hay fondos, porque todos están orientados, o la mayor parte está orientado al combate y a la guerra contra las drogas, que tiene esta lógica de reducción de la oferta. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué proponemos? Pues primero, reconocer que estamos hablando de un fenómeno hipercomplejo, que no se puede reducir a un solo marco, una sola dimensión de salud o de criminalidad, etcétera, sino que es un fenómeno hipercomplejo que tenemos que abordar desde una epistemología de la complejidad, que se debe desarrollar en base al conocimiento científico, no en base a prejuicios, a una ideología puritana que nos ha impuesto Estados Unidos, a una visión moral del fenómeno, sino que debe estar basado en conocimiento científico.
basado en pruebas empíricas, en diálogo con la sociedad civil, sobre todo con los mismos usuarios, con las personas que usan las sustancias. Se necesita que se les tome en cuenta para el diseño de las políticas. Se deben evaluar. Cada año, el 26 de junio se dice, es un fracaso, ¿no? Estamos cada vez peor, ¿no? Hay más drogas, se consumen a edades más tempranas, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo, ¿no? Ahora con más ganas. Entonces, eso no funciona. Se tiene que evaluar y se tiene que hacer una evaluación autónoma e independiente, porque se autoevalúa, ¿no? Y dicen, bueno, no funciona, pero vamos a seguir haciendo lo mismo. O sí funciona según ciertos parámetros que en realidad no corresponden con la realidad. Debe haber criterios muy claros para esta evaluación, pragmáticos, simples, evidentes. Por ejemplo, si son sostenibles, la relación costo-beneficio, etcétera. La que sigue, por favor. La que sigue. Todas, actualmente no es así. Las políticas de drogas son violatorias en gran medida de derechos humanos. Incluso hay países como en Filipinas, el presidente Duterte que dijo, vayan y asesinen a los usuarios de drogas, ¿no? Y bueno, aquí en México, muchas veces muchos de los centros de, entre comillas, tratamiento se han vuelto centros de tortura, ¿no? Algunos, no todos, pero sí algunos de los anexos se han vuelto centros, casi campos de concentración, violatorios de derechos humanos y de la dignidad de las personas. Pero también la persecución y la criminalización y el estigma generan muchos de los problemas. Entonces, una de las bases que debería tener cualquier política de drogas es, que además es evidente, debería estar basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Se deben orientar no a la abstinencia o a un mundo libre de drogas, sino a mejorar y promover la salud, el desarrollo y la seguridad de las personas. Deben equilibrarse todos los recursos y los esfuerzos precisamente en esta lógica de que hay que regular y controlar la oferta, pero también hay que invertir en la prevención, en el tratamiento, en la reinserción social de las personas que sí tienen algún problema con el uso de sustancias. Se debe incorporar plenamente, ya por suerte, después de muchos años que hemos estado insistiendo en esto, finalmente ya se empieza a incorporar en las políticas de varios países, incluyendo México, una visión de reducción de riesgos y daños. Pero ahora no solo es suficiente eso, se necesita también incorporar la gestión de los placeres, reconocer que no solo hay daños, sino que también hay beneficios en el uso de las sustancias y que uno de los beneficios que muchos de los usuarios buscan es obtener placer. Y entonces tenemos que pensar también desde esa lógica, incorporar esa perspectiva para que la política de drogas realmente responda a la realidad. Debe abandonarse por completo la lógica de guerra a las drogas, ¿no? Y experimentar, porque no hay nada ya definido ni nada absoluto. Tenemos que empezar a experimentar con otras políticas. Y políticas como lo están experimentando en Canadá o en Uruguay y en otros lados, y que hay propuestas muy serias, muy concretas, muy bien documentadas, como del IDPC, como de Transform. Hay mucha literatura, se puede buscar y ver cómo se está proponiendo la construcción de nuevas políticas. Y algo bien importante, se debe construir justicia social. Para eso, la que sigue, por favor. Yo retomo un texto de Peter Sarosi, ¿no? Que se los recomiendo, ahí viene el enlace. Es fundamental, ¿no? Pensar también en términos de justicia social. O sea, no es solamente regular, ¿no? No solamente es modificar la política de drogas, sino tiene que haber una política social, de justicia social, que permita precisamente un cambio en la situación de sufrimiento social que viven la mayoría de las personas usuarias y de muchos de los productores y traficantes. Es un texto muy largo, no lo voy a leer, pero básicamente lo que insistimos es de que no puede haber, o sea, que solo terminar con la prohibición, con la lógica prohibicionista, solo acabar con la guerra contra las drogas no es suficiente. Se necesita justicia social.
porque actualmente tenemos que está muy vinculado, en el caso de Estados Unidos, pues nuevamente a las grandes empresas o a la y entonces nuevamente los que deberían ser beneficiarios, que son las personas más pobres, las más excluidas, nuevamente están quedando fuera de toda esta dinámica de regulación. Entonces, se necesita pensar también que junto con una política de drogas sensata, bien, bien programada, se necesitan también políticas de justicia social. No, no, insisto, ahí está en la presentación del texto, viene el enlace, lo súper recomiendo. La que sigue, por favor, y la que sigue, porque son 3 diapositivas con el texto de Sarosi. La que sigue. Ya, para terminar. Ahí están alguna bibliografía, ¿no? Que se pueden descargar gratuitamente sobre el metamodelo ECO 2, sobre el metamodelo ECO 5, y un texto en particular que se llama Un toque personal, que es producto era, o espero que sí, se publique finalmente como un capítulo de un libro que estaba produciendo la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, acerca de política de drogas. Entonces, es una reflexión como más personal y más desde mi propia historia de cómo he evolucionado en mi pensamiento desde una visión prejuiciada de clase media, donde yo pensaba que las drogas eran el diablo, ¿no? Hasta una posición actual donde pienso que las drogas están ahí, van a seguir ahí y que necesitamos unas políticas que respondan a esa realidad y que respondan a la necesidad de tener más justicia social y que tengamos un menor sufrimiento asociado a estas políticas. Y la última, ya nada más para el vínculo con mis páginas, ¿no? Me pueden escribir a mi correo o seguir en Twitter. Y bueno, ahí vienen 2 plataformas donde se pueden descargar textos. Y nuevamente, pues muchísimas gracias por la invitación y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, ingeniero Juan Machín. Tenemos unas preguntas que me gustaría aquí comentarle, que considero que son importantes. Dice, ¿qué apertura han visto en el gobierno mexicano para aplicar estas propuestas de políticas públicas? Esa sería una. Y tenemos si la actual propuesta de oferta y demanda ha estado funcionando en este gobierno. Pues hay pues casi diría esquizofrenia en el gobierno actual, porque por un lado hay el discurso progresista de algunos de los actores del mismo gobierno. La secretaria de Gobernación, que acaba de renunciar, ya había hablado de la necesidad de la regulación. El comisionado del CONADIC, Gadi, también tiene una posición muy de avanzada. Sin embargo, bueno, el presidente tiene una posición muy conservadora y muchos sectores del mismo gobierno, y entonces en realidad no se ha avanzado mucho. O sea, sí hay una incorporación de estos elementos de la reducción de riesgos y daños. La Suprema Corte ya reconoció como inconstitucional, ¿no? Esta prohibición en relación con el uso del cannabis, pero en la práctica no se ha transformado esto en una política real. No ha habido un cambio real en la política, seguimos en una lógica pues más bien prohibicionista. Muchos de los anuncios de prevención pues tienen esta lógica más bien de estigmatización. Entonces sí se necesita renovar, ¿no? Es necesario un cambio profundo porque actualmente, bueno, seguimos en esa misma lógica. Y en ese sentido, yo tampoco he visto un cambio en la propuesta precisamente de invertir más en la reducción de la demanda y en la reducción de riesgos y daños y en la gestión de placeres, y sigue gran parte de la lógica en la reducción de la oferta. Entonces, creo que es el momento, ¿no? Este gobierno al principio prometía que iba a haber un cambio, varios cambios importantes, pero en la práctica yo no los he visto. Entonces, ojalá y que en algún momento se logren ya concretar estas propuestas, porque es necesario. O sea, el sufrimiento que genera la violencia, todas las consecuencias negativas,
pues están ahí y mientras no se cambie la política, pues van a seguir, ¿no? Entonces es muy importante pues que ya se dé el paso a una política más racional, basada en el respeto a los derechos humanos y en una lógica más compleja, y no seguir repitiendo un esquema que es un fracaso, que ha resultado un fracaso y que además en realidad nunca realmente tenía otros intereses, ¿no? O sea, ustedes pueden ver lo que está detrás de la guerra contra las drogas de Nixon tenía otros sentidos, ¿no? Entonces, al final, pues quitar ya esa hipocresía, toda esa doble, pues más bien develar la agenda oculta que está detrás de la guerra contra las drogas y el prohibicionismo y realmente preocuparnos por las personas usuarias que tienen problemas y reconocer que las drogas están ahí, seguirán estando ahí y que necesitamos un marco legal de, pues que nos permita relacionarnos de otra forma, ¿no? Entonces, es un reto enorme porque es muy complejo, pero es necesario. Justamente, conforme a lo que nos comenta, ingeniero, nos pregunta una de nuestras participantes si estamos preparados en México, considerando obviamente los altos índices de corrupción, para regular la política de guerra contra las drogas. Y también nos hace una segunda pregunta, si la propuesta actualmente es legalizar una industria criminal como tal. Ah, caray, me parece que tiene, ahí ya regresó, se había Sí, no te congelado un poco. escuché, se perdió la No, señal. se congeló, no se preocupe, le Ajá. repito las preguntas, ingeniero. Una de nuestras participantes comenta y pregunta si estamos preparados en México, considerando los altos índices de corrupción, para regular la política de guerra contra las drogas, y si bajo este contexto también la propuesta es legalizar en el nuevo gobierno una industria criminal. Sí, en realidad nunca vamos a estar preparados. O sea, el argumento de que porque hay corrupción no debemos cambiar la política es absurdo. De hecho, esta política de guerra a las drogas fomenta la corrupción, fomenta que las policías, en lugar de dedicarse al combate al crimen, estén extorsionando y deteniendo a jóvenes usuarios simplemente por la facha que tienen, ¿no? Y entonces eso es la regla. Incluso hay cuotas donde los detienen para sacarles dinero, para obtener recursos a partir de sacarle dinero a las familias. El crimen organizado compra políticos, compra militares, compra un montón de funcionarios. Entonces la corrupción, incluso con este sistema, se promueve. Entonces, desmantelar eso no es la panacea, la regulación, no va a desaparecer la corrupción, no va a desaparecer el crimen, pero es un factor que puede ayudar, que puede ir quitándole herramientas, recursos al crimen organizado. Y no es legalizar una industria criminal, es criminal precisamente porque se le ha designado o se ha ilegalizado. Es como si de repente decidiéramos que en las tortillas, hay una obra de teatro buenísima donde se decide que las tortillas hacen daño por lo que generan obesidad y entonces se hace una guerra contra las tortillas y entonces se genera toda una mafia en torno a las tortillas. Entonces se vuelve criminal porque se declara como una actividad ilegal. Entonces, lo que hay que hacer es regular, ¿no? No es que se vuelva, no es como apoyar al crimen, es regular una actividad que no tendría por qué ser criminalizada, ¿no? Y que hay que regular. Y en ese sentido, sí es un gran reto, ¿no? Y sí hay que, y lo que yo insistía y lo que dice Sarosi, el problema es que va a haber grandes industrias que van a generar, ¿no? Muchos intereses, etcétera, o que ya las hay, ¿no? Y que el tema es cómo al mismo tiempo se busca la justicia social, ¿no? Es un gran reto, pero es necesario. Entonces, es un tema que continuamente vamos a escuchar los mismos argumentos que llevamos todos los años, los 50 años de guerra contra las drogas, que lo repetimos una y otra vez, pero es el momento de darnos cuenta que no funciona y que hay que cambiar y hay que experimentar. ¿Qué va a funcionar? ¿Qué es lo que va a funcionar? No sabemos, pero necesitamos empezar a experimentar
y empezar a probar y empezar a ver qué sí puede funcionar. Porque seguir repitiendo lo mismo por el temor, ¿no? A lo nuevo, pues simplemente vamos a estar sosteniendo un sistema que genera muchísimo sufrimiento social. Entonces, hay un texto muy importante que se llama Controlando los costos, que es toda una serie que analiza los costos que tiene la guerra contra las drogas. Entonces, son altísimos. Entonces, genera muchísimo más daño, más sufrimiento la guerra contra las drogas que cualquier otra política que podamos experimentar. Necesitamos empezar a experimentarlas. Entonces, los argumentos de la corrupción, que si es una industria criminal, de que si se va a aumentar el consumo, lo que sea, no importa, porque al final de cuentas, lo que estamos diciendo es que se necesita evaluar. Si no funciona algo de lo que se empieza a implementar, se necesitará cambiar, pero no podemos seguir haciendo más de lo mismo. O sea, ya son muchos años de una lógica que no funciona y que se sostiene por intereses políticos, ideológicos, económicos, y no porque realmente se preocupe por la gente, por la salud de las personas, por el bienestar de las comunidades. No, al final de cuentas hay otros intereses. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Hay otras preguntas también para los demás ponentes que todavía nos están acompañando aquí. Para el maestro David Romanowski, digo, sabemos que estamos en el chat aquí, pero bueno, también tenemos aquí conexión vía telefónica con otros asistentes. Para el maestro David Romanowski, comentan que en alguna ocasión usted decía sobre que no hay sustancias de inicio o leves y que, bueno, obviamente hay sustancias duras que anteriormente se le llamaba. La pregunta aquí es por qué hace esa connotación, maestro David, si nos puede explicar por qué ya no se consideran sustancias de inicio, por ejemplo, el alcohol, el tabaco. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, justo esta retórica o esta narrativa de droga de inicio, sobre todo, se le atribuyeron a la marihuana y tenía que ver con todo un discurso social en torno a demonizar esta sustancia, como mencionaba el ingeniero Juan Machín, por ciertos intereses y características, incluso a veces hasta el gobierno estadounidense de señalar a ciertos grupos de minorías. Y entonces era este discurso opresor de poner a la marihuana como una droga de alto riesgo, en donde terminaban como delincuentes, pero muy orientada de nuevo a grupos de minorías, grupos vulnerables. Y una cosa bien importante, el hecho de que una cosa preceda a la otra no significa que una cosa causa la otra. Es decir, si nos fuéramos con el discurso de, me dicen muchos, es que me dicen muchos, es que la marihuana precedió al consumo problemático de piedra y cristal en mi hija o en mi hijo. El hecho de que precediera el consumo de la marihuana es porque probablemente hay más disponibilidad, porque probablemente hay menor costo, porque probablemente está más normalizado el consumo, pero eso no significa que la marihuana fue De hecho, la mayoría de las personas, y con esto no estoy promoviendo, ojo, el consumo de la marihuana, puede haber un consumo problemático de la marihuana, pero el hecho de que la mayoría de las personas, esto es una cifra real, que prueban la marihuana, no trascienden a consumir otras sustancias. Y de hecho, si nos fuéramos a drogas de entrada, ¿por qué no el cigarro y el alcohol no serían consideradas drogas de entrada si la mayoría de las personas prueban esas sustancias antes de probar las demás sustancias? Entonces, era un discurso en particular muy orientado a demonizar al consumo de la marihuana y tiene que ver con incluso fomentar mayor cantidad de arrestos, mayores juicios en contra de los usuarios, etcétera. Entonces, no hay ninguna evidencia científica de que la marihuana ocasiona el consumo problemático de las demás sustancias. Nuevamente, precede el consumo por disponibilidad, por costo, por popularidad, etcétera, más eso no genera que trascienda al consumo de sustancias más potentes. La razón por la que el ser humano trasciende un consumo problemático de las otras sustancias ya tiene que ver con las otras susceptibilidades que he mencionado: trastornos mentales, marginación, desempleo, trauma infantil, dislocación comunitaria. Hay un gran libro que el ingeniero Juan Machín ha citado, lo he visto, pero yo también lo estudio, es de Bruce Alexander, el que hizo El Parque de las Ratas. Se llama Addiction as a Social Dislocation, que es la adicción como una dislocación social. Lo único que digo aquí es, no hay sustancias buenas o malas, hay malas relaciones con las sustancias. De hecho, me atrevo a decir un significado más.
antes de que llegaran los colonizadores a Canadá y Estados Unidos, los indígenas, los nativos ya consumían sustancias para ceremonias y rituales, pero era con el motivo de elevar la conciencia. Cuando llegan los colonizadores, les destruyen sus comunidades, violan a mujeres, separan a los niños, etcétera, se genera un dolor intercomunitario, transgeneracional, en donde la sustancia, en vez de ser con un motivo de elevar la conciencia para un uso particular, cultural, se vuelve la sustancia lo contrario. El significado es para anestesiar la conciencia. ¿Pero por qué busco anestesiar la conciencia? Por ese trauma intergeneracional de grupos dominantes que oprimen a ciertas comunidades. Entonces, aprendamos a que el problema no es la sustancia, sino el set y el setting. ¿En qué contexto lo utilizo y para qué lo utilizo? Eso yo, porque repito una frase más, ¿puedo yo consumir una copa de vino para celebrar mi aniversario con mi esposa? ¿Es para elevar la conciencia y estar feliz? ¿O puedo yo consumir una botella completa de alcohol, pegarle a mi mujer y manejar en el periférico y estamparme? Sí, el alcohol es la droga externa, pero ¿cuál es mi relación y el objetivo de la sustancia? Creo que hacia allá me quería dirigir con esta respuesta. Gracias, doctora.